Buenas, el día de hoy mi equipo y yo presentaremos nuestras prácticas de OMP y CUDA realizadas en el semestre. Para esto dividimos la presentación en 4 secciones, una para el programa secuencial y sus algoritmos, 2 para OMP y CUDA respectivamente, y una última para conclusiones generales del proceso. Bien, comencemos con el programa secuencial y sus algoritmos fundamentales. Primero, destacar la utilización de OpenCV. OpenCV es una librería para el manejo de imágenes, la cual, aunque tiene incluida ya metodologías para realizar los procesos que vamos a realizar en el taller, nosotros solo lo utilizamos para lectura de imágenes y manejo de posiciones sobre las imágenes. Siguiendo tenemos el primer filtro, digamos, que se le aplicó a la imagen, que es de Grayscale, muy conocido, que simplemente consiste en ponderizar los valores de RGB de una imagen para que estos se queden en blanco y negro. De este proceso se utilizó Luma como el método seleccionado, ya que es un poco más eficiente para captar luminosidad que el promedio normal. La implementación del Grayscale final consistió simplemente en recorrer la imagen original píxel a píxel, aplicando el método de Luma para ponderizar todos los canales en un solo valor y sustituir ese valor en el píxel correspondiente de la imagen. Continuando tenemos Sobel, el cual nos permite, al aplicarlo sobre una imagen, resaltar los bordes de los objetos que se encuentran en la misma. Para esto se realiza un proceso de convolución entre kernels predefinidos del algoritmo de Sobel sobre la imagen en escala de grises previamente calculada. Se requiere sustituir cada píxel por la convolución de una región alrededor de 3×3 con cada uno de los kernels, además de una operación extra dada por el algoritmo de Sobel. Y por lo mismo, siempre los bordes de la imagen, los más pequeños, dejarán una fila de píxeles en las que no se podrá realizar la operación. Continuando con la implementación y en base a lo que se mencionó anteriormente, se recorre la imagen píxel a píxel excluyendo los píxeles borde de la imagen para realizar la operación de convolución con cada uno de los kernels para luego aplicar la operación Sobel a los resultados y reemplazar ese resultado en el píxel objetivo. A continuación nosotros hablaremos de la implementación de OMP, en este caso realizada con el lenguaje C++. Las directivas que se emplean son pragma OMP parallel for collapse con el número deseado y pragma OMP barrier. Lo vamos a utilizar en nuestro flujo. El flujo de la aplicación va a ser leer la imagen, aplicar el efecto de Grayscale, después hacer barrier, después aplicar el efecto Sobel, nuevamente barrier y por último guardar la imagen en el almacenamiento local. La implementación de Grayscale no difiere mucho con respecto a la implementación en secuencial, salvo que al principio, antes de empezar el for, se utiliza pragma OMP parallel. De igual forma, la implementación de Sobel no difiere de su implementación en secuencial, salvo que al principio también se utiliza pragma OMP parallel de igual forma que con el efecto de Grayscale, como vimos en la diapositiva anterior. En los resultados podemos ver que el factor de ganancia es un factor de ganancia positivo, tanto para las imágenes de 720, 1080 y 4K. Al final, en las conclusiones se hablará más sobre los resultados obtenidos. A continuación, vamos a ver un ejemplo práctico sobre OMP aplicado en el efecto Sobel. Aquí nosotros podemos ver los diferentes casos que nosotros contemplamos, tanto para la imagen de 720 como para la imagen de 1080 como para la imagen de 4K. A continuación vamos a proceder a correr el script. Mientras corremos el script, nosotros podemos ver que aquí se van a empezar a generar las imágenes y el archivo de tiempos correspondiente. Cuando esto termine de generar todos los casos, podremos ver las imágenes. Ya terminó, así que efectivamente podemos ver el efecto 4K Sobel funcionando, el efecto 1080p Sobel funcionando y por último el efecto 720p Sobel funcionando.
Si queremos ver los tiempos que tomó realizar cada uno de los casos que nosotros pusimos, aquí se encuentran, tanto para 720 con los diferentes hilos, como para 1080 con los diferentes hilos y 4K con los diferentes hilos también. La tercera sección de nuestra presentación es la implementación del algoritmo en CUDA. En esta diapositiva se listan algunas funciones y declaraciones que utilizamos en nuestro código. Principalmente se utilizan para reservar memoria, inicializar memoria, copia, intercambio de datos entre host y device, y declaración de funciones y de memoria compartida. El flujo de nuestro programa es el siguiente. Primero se lee la imagen original. Con CUDA malloc y CUDA memset se preparan los datos necesarios para comenzar con el procesamiento de las imágenes. Con CUDA memcpy se manda la imagen original al device, donde se aplica el efecto gris, y con CUDA memcopy se trae la imagen de nuevo al host. Después, en Sobel se procesa la imagen en el device y con CUDA memcpy se trae de nuevo al host. Al final se libera la memoria con CUDA free y se guardan las imágenes. La implementación del algoritmo de escala de grises es exactamente como lo explicó Hubert al principio. Se realiza en este caso en el device. Al final del procesamiento de la imagen se utiliza la función syncThreads para asegurarse que todos los hilos hayan terminado de procesar la información y luego se puede enviar completa la imagen al host. La implementación del algoritmo de Sobel es la misma idea explicada al principio de la exposición, solamente que al principio se declaran los kernels como memoria compartida y al final también se utiliza la función syncThreads para esperar que los hilos hayan terminado de procesar la imagen y esta que se procesó aquí en el device se puede enviar de nuevo al host. En las gráficas del factor de ganancia vemos que en la imagen de 720 píxeles se alcanzó casi un 10, en la imagen de 1080p aproximadamente un 16 y en la imagen de 4K cerca de un 9. A continuación nosotros veremos el script de ejecutar todo del taller número 3, que es el taller de CUDA, para el cual tenemos algunos ejemplos de 720, después otros ejemplos de 1080 y por último otros ejemplos de 4K. Aquí está nuestra carpeta donde se van a generar las nuevas imágenes y el archivo de tiempos. Así que vamos a correr el script ejecutar todo.sh. A continuación se van a estar creando aquí en el fondo las imágenes correspondientes de los casos que pusimos en el script que mostramos anteriormente. Cuando esto termine quedará una imagen con el efecto Sobel tanto para 4K, para 1080 y para 720, así como el archivo de tiempos. En este momento ya finalizó, así que podemos ver aquí está 4K Sobel, esta sería la imagen en 4K con el efecto Sobel. Aquí tendríamos nosotros nuestro efecto de Sobel de 1080. Y para finalizar 720p Sobel. Este sería el último efecto de la imagen de 720. También podemos ver el archivo que calcula los tiempos que tardaron tanto los ejemplos de 720 como los ejemplos de 1080 y por último todos los ejemplos de 4K con sus respectivos tiempos. Para finalizar con respecto a las conclusiones de OMP, podemos decir que cuando se emplean hilos, a mayor número de hilos, menor el tiempo en el que se realiza la tarea. A partir de más de 4 hilos se aprecia que no existe una disminución tan considerable realmente como lo fue al principio. Es por esto que el factor de ganancia que vimos anteriormente se vuelve constante en las gráficas. Siendo que esto ocurre por la restricción física que presenta el hardware, es lo que nosotros consideramos cuando se utilizan realmente 4 núcleos, como fue el caso del ejemplo practicado. Se concluye que de ser posible es preferible utilizar hilos que hacer la tarea de forma secuencial. Y posteriormente las conclusiones con respecto a CUDA, observamos un factor de ganancia como lo vimos en las gráficas mucho mayor a experimentos anteriores y especialmente para las imágenes precisas que utilizamos nosotros con el efecto Sobel. Se puede observar que a medida que se usan más bloques, cada uno con más hilos, el tiempo de ejecución se reduce en proporción al número de hilos totales existentes que tenemos en los multiprocesadores. Esto quiere decir que nos fue mucho mejor con CUDA que con OMP.